Bien, trabajar en Dopalan ha sido súper interesante porque es un personaje que está pasando por un problema personal muy intenso y entonces el espectador y el texto no lo desvela hasta cierto punto del montaje, ¿no? Y entonces, para mí, a nivel personal, pues trabajar con en esa situación que el público no conoce y que conocerá en breve y que es como un secreto que lleva el personaje, ¿no? Y que se va viendo un poco atrapado por las circunstancias y hasta que finalmente pues, habla de ello, ¿no? Pasa un buen tiempo de la obra, quizá a la mitad de la obra pues mi personaje acaba desvelando lo que le sucede. Y ese trabajo interno ha sido muy interesante porque he tenido que como que desarrollar y un poco bueno, los sentimientos de él, de mi personaje, desde una, sin la palabra, ¿no? Desde una sutileza y también encontrando una verdad que le afecte sin que sea evidente. Y todo ese trabajo interno, todo ese trabajo interior del personaje ha sido yo creo que lo más rico a nivel interpretativo. En ese sentido me ha ayudado mucho el director, tratando de encontrar mis sutilezas y mi manera de expresarlo sin ser evidente. También el asistente de dirección, ayudante de dirección, todo el mundo del equipo artístico ha ido trabajando para que mi personaje pueda ir creciendo en el silencio, por decirlo de alguna manera, hasta que finalmente el personaje explota, ¿no? Y también yo creo que esto ha sido muy atractivo también, trabajar con Ana. Trabajar con Ana ha sido muy especial porque ella es muy buena actriz. Cada vez que la miro a los ojos siento que está muy conectada, que hay mucha verdad en ella. Y entonces eso también a mí me mantiene vivo y me mantiene en activo, ¿no? Durante la escena. Por mucho que no tenga texto, me siento que estoy siendo parte de ella, de la obra, porque ella se comunica muy bien conmigo y me hace partícipe de la obra.